El 17 de agosto de este año 2015 entrará en vigor el Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. A partir de esa fecha, ¿morir en Europa será más sencillo? En el último tramo del programa de la UNED en Radio 3, Sin Distancias, hablamos del Reglamento Europeo de Sucesiones. Para ello nos acompaña una experta en esta materia, profesora titular de Derecho Civil y profesora en el Máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios de la UNED. María Teresa Bendito Cañizares. Gracias y bienvenida, Teresa. Gracias, Charo, por haberme invitado. Preguntaba si morir en Europa sería más sencillo. ¿Es que actualmente no está siendo fácil abrir y resolver una sucesión en Europa y eso ha llevado a la Unión Europea a regular esta materia? Pues la verdad es que sí, Charo. Vamos a ver, morir es fácil. Bueno, a lo mejor no es tan fácil, pero desde luego el tema de las sucesiones es complicado. Y es complicado actualmente, porque no es fácil determinar qué ley se me va a aplicar a la sucesión. Estamos en un espacio donde conviven varias leyes y, por tanto, dependiendo del criterio de conexión que se vaya a aplicar en cada uno de los Estados miembros, nos vamos a encontrar con determinados factores de conexión que coexisten o se concitan en la misma sucesión, con lo cual, difícil. Tenemos también que tener en cuenta que en algunos estados pues, te dejan elegir la ley aplicable a esa sucesión, lo puedes hacer por un testamento o por cualquier otra disposición mortis causa, pero en otros estados no, y por tanto eso también produce grandes diferencias. No es lo mismo que la ley aplicable, venga de donde venga, se resuelva por una autoridad que por otra, en qué estado miembro, incluso lo que salga de esa sucesión, en ese conflicto transfronterizo, tenemos una sucesión y al final de ese conflicto hay una resolución. Y esa resolución la emite una autoridad en un estado y tiene que estar posibilitada el reconocimiento y la ejecución en otra parte con otra autoridad, que evidentemente no ha sido la que ha emitido esa resolución. Entonces, toda esta serie de cosas unidas, pues un cóctel efectivamente importante, un cóctel Molotov. Y por eso en Europa, desde hace muchísimo tiempo, si contamos desde el famoso programa de medidas para el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y comerciales, que es del año 2000, pues se trabajó durante 12 años para llegar a este reglamento 650/2012, que va a regular toda esta serie de problemas que confluyen en lo que llamamos sucesiones transfronterizas, es decir, con elementos que exceden las fronteras de los Estados miembros. En definitiva, hay que suprimir, como dice el propio reglamento, aquellos obstáculos que se encuentran en la libre circulación de las personas que finalmente tienen dificultades a la hora de ejercer sus derechos, en este caso en situaciones de mortis causa, y que tiene repercusiones transfronterizas. Es decir, tenemos que facilitarle la vida a aquellos interesados en la sucesión, que son fundamentalmente los herederos, ya no legitimarios, los legatarios y aquellas otras personas próximas al causante, incluso aquellos acreedores de la sucesión. Por lo tanto, efectivamente, la pregunta de la que partimos o me has hecho, ¿será más sencillo? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser sencillo. Ahora, a lo largo de todo esto, pues me imagino que iremos desvelando cuáles son las claves de este reglamento 650/2012. Eso será lo interesante, pero claro, por el tiempo que ha transcurrido, una de dos. O no se tenía mucha prisa en legislar sobre sucesiones, o parece que este nuevo reglamento es complejo. Bueno, ¿se tenía intención? Yo creo que sí. 12 años. Yo te he dicho desde el programa de medidas para el reconocimiento mutuo del año 2000 a el momento en que sale aprobada en el Consejo la norma, que es en el año 2012, pues la verdad es que es mucho tiempo. Pero es que es mucho tiempo porque realmente lo que yo te he intentado resumir de los posibles obstáculos en esas sucesiones transfronterizas son verdaderos obstáculos. La sucesión la verdad es que es una amalgama de problemas que en los distintos Estados miembros han sido tratados pues con la peculiaridad de cada una de las culturas subyacentes en esos Estados miembros. Y, por tanto, son problemas complejos. Y no solamente son problemas de elección caprichosa, de cuál es la solución. Por ejemplo, imagínate en una comoriencia, cuando no se sabe muy bien quién muere primero en un momento, dos personas que desaparecen
en ese momento decidir cuál es la que muere primero para dejar o no abierta la vía de sucesión para la otra. Bueno, eso puede ser una decisión más o menos sencilla. Esto está dentro del reglamento, por cierto, ¿no? Pero no es una cosa caprichosa. Procede de una decisión de técnica jurídica, porque estamos hablando de que este reglamento proporciona normas de derecho internacional privado. Es decir, desde el punto de vista técnico, esas soluciones son importantes, de técnica jurídica. Y por eso es complejo. Es la primera vez que este reglamento es un reglamento global, omnicomprensivo. ¿De qué? Primero, de lo que te estaba diciendo, de que están presentes en este reglamento nada menos que las 3 ramas que podemos ver en el ámbito del derecho internacional privado. Es decir, no solamente hablaremos de la ley aplicable al conflicto de leyes, sino también quién va a ser la autoridad que se encargue de tratar estas sucesiones, es decir, del conflicto de competencia y finalmente del reconocimiento y ejecución de decisiones. Pero va más allá, porque comprende también todo lo que podemos meter dentro de una sucesión, todos los bienes de una sucesión y todas las fases de lo que se llama el fenómeno sucesorio, es decir, desde el momento de la muerte de un causante se abre la sucesión hasta el momento que se llama de la partición de la herencia. Todo esto está metido dentro de este reglamento. Y entonces esto produce realmente una complejidad porque hay muchas soluciones de los 27 actuales Estados miembros de la Unión Europea. El dato que te voy a dar es un dato fáctico. El reglamento se compone de 84 artículos. Es un reglamento extensísimo. Y para explicar esos 84 artículos, nada menos que tenemos 83 considerandos. Es decir, la exposición, digamos, de lo que la sucesión comporta en el espacio europeo se va explicando en esos considerandos. Por lo tanto, esto es quizá incomprensible, pero sale así precisamente por la complejidad que comporta el reglamento. Bueno, pues empecemos por el principio, porque si no, no vamos a llegar al final que queremos. ¿A quién se aplica este reglamento? Porque yo lo he estado leyendo por encima y se habla en alguna parte de su carácter universal. Y ello me ha sugerido que puede aplicarse a cualesquiera personas. Pues sí, es decir, tú has empleado uno de los grandes argumentos que se utilizan precisamente para decidir que este reglamento, sin mencionarlo, se aplica tanto a ciudadanos europeos como a ciudadanos no europeos, sin embargo, residentes en ese espacio europeo. Tú has leído en el principio del capítulo 3, que se abre precisamente con el conflicto de ley aplicable, con un artículo que efectivamente caracteriza la aplicación de este reglamento como universal. Se dice concretamente, la ley designada por el presente reglamento se aplicará aun cuando no sea la de un Estado miembro. Claro, si es una ley que no es de un Estado miembro, es porque estamos admitiendo que este reglamento va a aplicar o que sus autoridades incluso van a aplicar leyes que no son las propias de los Estados miembros, sino de terceros estados, es decir, no miembros de la Unión Europea. Por eso se dice que es universal. ¿Y cuándo va a pasar esto? Pues cuando tengamos a una persona residente en el espacio europeo que elija la ley aplicable a su sucesión y que, como solamente puede ser, como luego trataremos este tema, de la professio juris, aquella que corresponda a su nacionalidad, no puede ser la de un Estado miembro. Por lo tanto, es verdad que en este artículo se dice exactamente que este reglamento se va a aplicar a aquellos que, siendo residentes, puedan elegir conforme al reglamento aquella ley que pueda ser designada conforme a su nacionalidad. Y, por tanto, no puede ser una nacionalidad de los Estados miembros, tiene que ser de terceros estados. Por eso es universal y por eso de ahí deducimos, es uno de los grandes argumentos, de que nuestro reglamento se extiende subjetivamente a los ciudadanos no europeos, pero sí residentes en el espacio europeo. Entonces, el reglamento se aplica a europeos y a no europeos dependiendo de si tienen su residencia habitual o de la elección que se realice de la ley aplicable conforme al reglamento. Efectivamente. Incluso ya te he dicho que a no europeos que residan en el espacio europeo o que hayan elegido la ley de su nacionalidad conforme al reglamento. Eso es absolutamente exacto. La verdad es que te estoy dando mi opinión, porque si te fijas y empiezas a leer el reglamento, no hay un artículo, tampoco hay un considerando que exprese el ámbito de aplicación subjetiva de este reglamento, a diferencia de otros reglamentos, que dice esto se aplica a tal cual persona. No, en este caso no. Pero yo te acabo de demostrar, con esto que sacaste del carácter universal, del artículo 20 del reglamento,
en conflicto de ley aplicable, que efectivamente el reglamento se extiende a aquellos que son residentes, pero que han podido elegir la ley de su nacionalidad, que no es precisamente la de un Estado miembro. Es verdad que la doctrina deduce también de otros considerandos del reglamento esta extensión subjetiva del reglamento a otros residentes no europeos. Y concretamente, en el considerando 57, se dice que se ha de excluir del reenvío a aquellos casos en que el causante haya hecho la elección de ley a favor de un tercer Estado. Solamente, quitando el reenvío, que no lo vamos a explicar aquí, si te fijas en este considerando, cuando se dice que haya hecho el causante elección de la ley a favor de un tercer Estado, solamente pueden elegir la nacionalidad de un tercer Estado aquellos que no sean ciudadanos europeos, es decir, que no sean nacionales de un Estado miembro. Por lo tanto, el propio reglamento en este considerando está afirmando de una forma indirecta que el reglamento se va a aplicar a aquellos que no son nacionales miembros, pero sí residentes, que son los únicos que podrían hacer esa elección de ley aplicable. Pues entonces este comentario suscita otra pregunta respecto de los sujetos a quienes se les aplica el reglamento. Si se aplica el instrumento a cualquier residente no ciudadano europeo, ¿se aplicaría a un español vecino de Madrid que llevara un tiempo residiendo, por ejemplo, en Cataluña? Bueno, pues yo aquí es otra opinión, porque es verdad que si tú empiezas a leer sobre lo que se ha escrito del reglamento 650, pues puedes encontrarte otra opinión distinta. Pero en general yo creo que estaríamos de acuerdo en decir o en afirmar que no se aplicaría en una sucesión que no tenga lo que se llama efectos o consecuencias transfronterizas. Es decir, que aunque en España uno quisiera elegir la ley aplicable, bueno, como solamente podría elegir la ley aplicable española, pues seguiríamos en el Estado español. Y aunque en España, es verdad, España es un Estado que adopta un sistema plurilegislativo, es decir, coexisten, como saben todos, distintos sistemas civiles, entre los que se aplican distintos sistemas sucesorios. Bueno, es verdad lo que tú dices, Cataluña tiene el suyo, Madrid tiene el suyo, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que a partir del 17 de agosto los españoles, sean vecinos de donde sean, puedan elegir la ley aplicable a otro Estado miembro, por ejemplo. Y ni siquiera dentro de España, que es el caso que tú has planteado, que pudiera elegir este madrileño la ley catalana. Y si me permites, lo voy a profundizar. La armonización europea que propone este nuevo instrumento es para cuando el enfrentamiento se da entre diferentes sistemas jurídicos pertenecientes a distintos estados europeos. Es decir, no toca el conflicto interregional que se llama, que sería el que tú has mencionado, madrileño que quiere elegir la sucesión catalana, el Código Civil catalán. En definitiva, este reglamento no se aplica a esos conflictos internos, sino a los internacionales. Por tanto, en el caso español, a un madrileño que reside durante menos de 10 años en Cataluña, la solución a este conflicto interregional se soluciona con el factor de conexión de la vecindad civil, conforme a nuestro Código Civil. Son los artículos 16 y 9.8 del Código Civil. Y, por tanto, la sucesión se regirá siempre por el Código Civil, es decir, en el derecho común, y no por el Código Civil catalán. Otra cosa es que este señor madrileño pueda elegir, porque ya han pasado 2 años y lleva residente en Cataluña durante 2 años, pueda elegir el cambio de la vecindad civil y ese cambio de vecindad civil le lleve a abrazar el Código Civil catalán. Pero eso no tiene nada que ver con nuestro reglamento, aunque dé nuestro reglamento posibilidad de elegir la ley aplicable. Pues una vez aclarado que el reglamento se aplica a la sucesión con repercusiones transfronterizas o a los conflictos transfronterizos, ¿cuáles son las soluciones que se dan y que harán más fácil la sucesión? Te pongo un ejemplo y me dices cuál es la diferencia que vamos a notar antes y después del reglamento. Un inglés que viene a trabajar en España y que se compra un apartamento en la Costa del Sol y que muere allí, ¿qué pasa con él, con su sucesión? Bueno, vamos a ver, justo, es que es un ejemplo que no se puede admitir en este reglamento. Te explico. Inglaterra, junto con otros estados, Irlanda y Dinamarca concretamente, no se han adherido a este reglamento, porque han hecho uso de lo que se llama el derecho opt-in out, en este caso. ¿Por qué? Porque sus protocolos, hay 2 protocolos, el número 21 y el número 22, que
para unos y para otros, es decir, Inglaterra e Irlanda por un lado y Dinamarca por otro, pues les dejan en el ámbito de la cooperación judicial civil decidir si abrazan o no abrazan los instrumentos que se crean en este ámbito. Y como justo el de sucesiones es de cooperación judicial civil, ellos han decidido que no se adhieren. Con lo cual te tengo que cambiar inevitablemente este ejemplo. Y entonces, ¿podemos sustituir el nacional inglés, te pregunto, por un nacional belga? Por supuesto. Vale. Pues este va a residir en España, como tú has dicho, hasta su muerte. Y tiene bienes, vamos a suponer que tiene bienes en España, y que los tiene obviamente en Bélgica, porque para eso ha heredado también él. Bueno, pues ahora sí que podemos preguntar qué ventajas tiene o va a tener este belga residente en España antes y después del 17 de agosto. Digamos que la ventaja para mí más inmediata, que es además justo el acierto de este reglamento, es qué ley se va a aplicar a esta sucesión en ese conflicto de leyes. Te lo voy a explicar. Es un tema de seguridad de la ley aplicable. Antes del 17 de agosto, este residente belga en España no tiene la seguridad de qué ley se va a aplicar, si la ley belga o la ley española, con el inconveniente además de que si se aplica la ley española, se aplica a todos los bienes, bienes muebles y bienes inmuebles, y a todos los momentos de ese fenómeno sucesorio que te explicaba antes, desde la apertura de la sucesión, de la acción, vocación o como se quiera llamar en otros países, hasta la partición de la herencia. En cambio, si se aplicara la ley belga, pues tenemos partida la sucesión. ¿Cómo? Porque la ley belga dice, primero, voy a aplicar dos leyes, una para los bienes muebles y otra para los bienes inmuebles. Y ya te he dicho aquí, lo he hecho aposta, que tiene bienes en España y en Bélgica. Y luego además otra particularidad, en España hay una única ley aplicable, pero se basa en la nacionalidad. Es decir, que en el caso de que éste fuera residente, de todas maneras la ley española conduciría a la ley belga, porque te insisto, este es un nacional belga, su nacionalidad es belga. En cambio, la ley belga, la que trata el conflicto de leyes, no solo parte la sucesión en función del tipo de bien mueble e inmueble, sino que para los bienes muebles utiliza no la nacionalidad como factor de conexión, sino la residencia habitual. Como hemos decidido que este belga está residiendo aquí en la Costa del Sol, se aplicaría la ley de la residencia y hemos dicho que era España, con lo cual no se le aplicaría nunca la ley belga, se le aplicaría la ley española porque está residiendo en España. Y luego eso solo respecto a los bienes muebles. Con lo cual, como hemos dicho que tenía un bien inmueble en Bélgica y otro en España, seguiría partiéndose la sucesión para los inmuebles. Se aplicaría la ley belga para el bien situado en Bélgica y la ley española para el bien inmueble situado en España. Porque ahí lo que hay es otro factor de conexión, que no es la residencia habitual, sino la lex recitae, es decir, dónde está el bien situado. Esto es realmente incontestable si no se toma una decisión que es la que se ha tomado en este reglamento y que vendrá a partir del 17 de agosto. Es decir, no habrá lo que se dice conflicto de leyes, porque el reglamento ya ha fijado en el artículo 21 una única ley aplicable a toda la sucesión, que en este caso viene determinada por la residencia habitual. Es decir, ya este belga no se va a ver con un conflicto en que si se aplica la ley española, la ley belga o se aplica... No, se va a encontrar con una única ley y por residir en España, en el ejemplo que estamos viendo, tendremos la ley española para todos los bienes de la sucesión. Eso es una gran ventaja, porque ya no hay dudas, te produce seguridad jurídica. Pero has mencionado que esa ley que prevé el reglamento para resolver el conflicto de leyes es la ley de la residencia habitual del causante, ¿no? Sí, del causante en el momento del fallecimiento. ¿Y si se cambia de residencia? Pues es lo que se denomina en derecho internacional privado el conflicto móvil. En este caso tú cambias de residencia y bueno, pues hay un conflicto porque se está moviendo, digamos, el factor de conexión. Pero si te fijas, aquí no hay tal. ¿Por qué? Porque solamente habrá una residencia habitual. Es otra de las ventajas que yo creo habría que señalar respecto de este texto. A partir del 17 de agosto, a diferencia de lo que puede ocurrir con la nacionalidad, pues aquí no puedes tener varias residencias, porque el reglamento, con determinados criterios, la autoridad que abra la sucesión puede decir realmente cuál es el centro de interés de esta persona y, por tanto, su única residencia habitual. Y, por tanto, esa llevará a la aplicación de una única ley a esa sucesión. Pues imaginemos que una persona ha residido de forma alternativa en distintos Estados miembros o ha viajado de un Estado miembro a otro Estado miembro sin que resida de forma permanente. ¿Funcionaría la ley de la residencia habitual del causante para regir la sucesión? Pues la verdad, Charo, me hace gracia porque la patología es lo que siempre se pregunta y tú, aunque no eres de derecho, se plantea contigo.
A ver, ni es el caso típico, que es que a mí me hace gracia porque siempre vamos a los extremos, pero sí es un caso lo que tú planteas, que es primero el que llama el propio reglamento, no en su articulado, pero sí en sus considerandos, problemático. Porque efectivamente, si tú no puedes determinar por el tiempo, por ejemplo, cuál es la residencia, sino que alternativamente tú vas pasando de un espacio a otro del espacio europeo, pues la verdad es que no podemos tener, digamos, una fiabilidad. Es verdad que ese concepto, por tanto, hay que rellenar, ese concepto de residencia habitual. Bueno, pero el concepto, no se te olvide, se apellida habitual. Esto no lo dice el reglamento, lo digo yo pues para aclararme ya yo misma. Es decir, se entiende que de la residencia de la que habla el reglamento es aquella que tiene la nota de perennidad, de permanencia. Y el factor tiempo es uno de ellos, no tiene por qué ser determinante. En otros convenios, en el convenio de La Haya de 1989 de ley aplicable a la sucesión mortis causa, por ejemplo, es verdad que una de las residencias que se fija es con 5 años y se valora así. Bueno, esto puede agilizar la historia o puede hacerla más sencilla, pero ¿y si no son 5 años, son 4 años y medio? La verdad es que es un poco difícil. Cuando es alternativo, que es lo que tú has planteado, en otras partes de los considerandos, sí se establece cuáles son los criterios que van a llevar a la autoridad a determinar si es la residencia habitual o no para determinar finalmente la ley aplicable. Por ejemplo, cuando esto falla, por ejemplo, el factor tiempo, puedes considerar cuál es la nacionalidad del causante. ¿Por qué no? Y, por supuesto, la localización de los bienes. Hay muchos casos más problemáticos también, porque el propio reglamento en esos considerandos se encarga de desvelar y donde se pone de manifiesto que efectivamente habrá que determinar la residencia habitual en función de otros parámetros. Pero lo más importante es llegar al convencimiento de que el causante tenía un vínculo más estrecho con determinada parte de eso que llamamos espacio europeo. ¿Cómo se llega? A través de criterios objetivos. Sí, por ejemplo, dónde trabajaba, dónde pagaba sus impuestos, dónde se encontraban sus allegados, es decir, los centros que llamamos profesionales y familiares. Tendríamos que evaluar esto de una forma, bueno, evaluar yo no, las autoridades implicadas en estas sucesiones, para llegar al convencimiento de cuál es la residencia habitual. Pero estoy contigo que a veces es bastante complejo. ¿Y un concepto un poco inseguro? Claro, eso es la inseguridad, pero la seguridad que te produce es que al final, mira, son dos cosas que yo, cuando estaba trabajando en la Unión Europea, me convencían. Si estamos abriendo el espacio desde Ámsterdam, desde el Tratado de Ámsterdam, a la circulación de personas y no de mercancías, lo que nos estamos es desprendiendo, y permítame aquí todo el mundo que me oiga, de algo que es innato a cada Estado miembro, que es la nacionalidad. Es más acorde, por tanto, con este espacio de circulación libre de personas, el término residencia, porque efectivamente yo te estoy facilitando el camino a determinadas otras partes de Europa, pues hombre, para que te muevas, no para que siempre esté la nacionalidad como punto de anclaje para regular cualquier cosa. Una de las más importantes, sucesión. Y por tanto es más acorde con este tratado de Ámsterdam, ¿no? Y por supuesto con el tratado actual de FUE, que le llamamos. Y es verdad que es un concepto un poquito más inseguro, pero luego además tengo que decirte que no desbanca a la elección de la ley aplicable que se basa en esa nacionalidad que te estoy diciendo es un poco más arcaica, ¿no? Y no es tan acorde con el espacio europeo. ¿Puede un causante elegir la ley por la que a su muerte rija la sucesión? Exacto. Vamos a ver, si la regla general es la ley que viene designada por la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento, por encima de ella, vamos a decirlo así, está la autonomía de la voluntad. Es decir, la professio juris, es decir, que el causante puede designar él mismo la ley aplicable a su sucesión. Entonces, en nuestro caso, el residente belga puede elegir la ley francesa o la ley suiza para regular su sucesión. Pues no. Digamos que el reglamento no te deja elegir de una forma caprichosa. Es decir, aquí porque me dé la gana resulta que cojo la ley de Tombuctú. Pues no. El reglamento lo que hace es permitirte elegir, que eso no estaba en todos los estados. De hecho, España, pues de repente se encuentra con una autonomía de la voluntad que no existía antes de este reglamento. De hecho, no existe. Pero es una professio juris que es limitada. Es decir, solo te deja designar la ley que corresponda a tu nacionalidad. Es decir, tú estás residiendo, como este belga, en un espacio distinto al de tu nacionalidad, en este caso España. Y te van a dejar elegir la ley belga para regir tu sucesión. Pero evidentemente ni la francesa, como tú decías, ni la ley suiza, obviamente fuera ya del espacio europeo. Bueno, y cuidado. Es decir, esa ley, al igual que la ley de la residencia habitual, se aplica al conjunto de todos los bienes y a todo el fenómeno sucesorio.
Yo no conozco la ley belga, pero sí que en España sé que hay legitimarios y te cambio el supuesto que venimos analizando. Si es un español que reside en Bélgica y que no hace elección de la ley aplicable, ¿se aplicaría la ley belga por residencia y entonces puede ocurrir que no se respeten las legítimas? ¿No sería un fraude para los herederos? Claro, siempre tenemos en mente que cuando hay alguien que elige algo porque la ley se lo permite y que eso produce, bueno, que sus beneficiarios en el país de origen tengan otros derechos, pues que eso ya es un fraude. Bueno, vamos a quitarnos ya un papel, ¿qué te diría yo?, de victimistas en toda esta sucesión. Cuando estamos aceptando primero la regulación de un instrumento comunitario, bueno, pues siempre hay partes con las que culturalmente vas a estar más allegado o no. Y es verdad que los legitimarios de repente pues pueden llevarse un poquito sorpresa cuando, aplicándose en este caso, por ejemplo, la ley belga, no recuerdo bien, creo que los legitimarios van a partes iguales, pero imagínate, el cónyuge, si puedo recordar, que el supérstite, obviamente, se queda con el usufructo, si no se dice nada en el testamento, se queda con el usufructo de la totalidad de los bienes de la herencia. Bueno, pues los legitimarios hijos, imagínate, herederos forzosos en nuestro argot español, se quedan un poco sorpresivos de, ahora el cónyuge se queda en usufructo con todos los bienes, no con un tercio como pasaría en España. Bueno, hay que aceptar, primer punto, las reglas del juego. Precisamente si lo que estamos es cediendo soberanía, que te lo acabo de decir a colación de la residencia habitual, estamos cediendo parte de nuestro background, de nuestra forma culturalmente de interpretar la sucesión. Pero en el caso además de las legítimas, permítame que me enrolle un poquito más. Vamos a desmitificar que en España todo el mundo tiene derechos legitimarios. Es que eso no es así. De hecho, en determinadas partes de España, como tenemos un sistema plurilegislativo, la concepción de la sucesión es más abierta, vamos a decirlo así, más libre o menos libre. Si nos vamos a Cataluña, tenemos libertad de testar. No tenemos que estar sujetos a lo que nuestro derecho común, nuestro Código Civil de Derecho Común, establece que no te puedes pasar en determinada parte porque no puedes disponer más allá de el tercio, porque los otros 2 tercios están destinados para los herederos forzosos. Esto no pasa ahí, no pasa tampoco en Aragón. Ahora mismo no me voy a hacer un elenco de todas las leyes de sucesiones que coexisten en España. Por lo tanto, esto ha llevado a que el Tribunal Supremo, en muchas ocasiones, quitando alguna sentencia un poco más especial, diga que esta es la base para considerar que el sistema legitimario en España, que es el más conocido, el de derecho común, no es justo un sistema que pueda llevar al rechazo de otras soluciones existentes en otros países porque ese sistema legitimario no se respeta. Es decir, que no es una materia de orden público y, por tanto, bueno, que hay que desmitificar un poquito el sistema de la victimización que viene a propósito de estos legitimarios. Obviamente se puede encontrar uno pues con cierta sorpresa, pues es que cuando uno se traslada de un estado a otro, lo que está haciendo verdaderamente es intentar adaptarse a lo que se encuentra en otros estados. Y esto sí te lo da la residencia, y si no tienes siempre la oportunidad, de elegir la de tu nacionalidad, que seguirás preservando los derechos de tus legitimarios. Por lo tanto, no hay... Bueno, pero lo vamos a poner un poquito más complicado. Y además de ser español, ¿tuviera otra nacionalidad? Ahora sí. Si antes yo te decía que no había conflicto móvil cuando cambiabas de residencia, pues ahora sí. La coherencia con respecto a que la professio juris de la nacionalidad que se ofrezca nazca controlada, es decir, que solamente puedes elegir la de la nacionalidad, hemos dicho, la ley de la nacionalidad, es que sea inmutable. Claro, porque si ya has elegido, aunque haya, por ejemplo, te pongo el caso de una pérdida de una nacionalidad o la adquisición de otra, pero tú ya has hecho en un acto de última voluntad la elección correspondiente a tu nacionalidad que tuvieras en ese momento, aunque la hayas perdido posteriormente, pues hombre, la seguridad de ese acto de última voluntad eligiendo tu professio juris, pues no debe llevarnos ahora a decir, bueno, si hay un cambio de nacionalidad, por lo que sea, pérdida, como te estoy diciendo, produzca un cambio en la ley que se eligió por el causante. Esa es mi opinión. Hay muchos argumentos que emplea la doctrina, pero básicamente es ser acorde con esa professio juris que nace limitada y que intenta, dentro de lo posible, aunque haya un conflicto móvil, mantener inmutable la elección hecha por el causante de aquella nacionalidad que se tenía. Es verdad, viene en 2 momentos, o en el momento del fallecimiento o en el momento de elegir la ley aplicable correspondiente a su nacionalidad.
Ya vamos a ir finalizando, profesora Bendito. La elección de la ley aplicable a la nacionalidad debería ser siempre un acto de la última voluntad, ¿no? Cuando hablamos de professio juris, es decir, de la elección de la ley aplicable conforme a la nacionalidad del causante, no hemos mencionado algo que es especialmente importante. El reglamento dice que esta elección ha de hacerse en un acto de última voluntad, en una disposición mortis causa. Por ejemplo, un testamento. Esta es la clave. Hemos dicho que está controlada la professio juris. Primero porque solo puedes elegir la ley de la nacionalidad del causante. El causante solo puede elegir su nacionalidad. Y si tiene varias, hemos dicho, elegir una de ellas y que no sea mutable. Y dos, ¿cómo garantizamos que esto es cierto? Pues a través de un acto de última voluntad, donde hay una autoridad que de verdad estampa su firma diciendo que esa es la verdadera voluntad del causante. Yo he leído que la voluntad del causante, si fuera inválida la disposición que se utiliza para acreditar esa voluntad, podría mantenerse. Yo no estoy de acuerdo. Creo que conforme, primero, al sistema español, un acto de última voluntad, léase un testamento, es un acto que es solemne. Es decir, que la forma no es una nimiedad, sino que esa forma, si no se respeta, deviene inválido y con él la voluntad expresada en ese testamento. Esa es una de las causas que a mí me llevan a decir si es necesario ese acto de última voluntad. Otra cosa es que el reglamento, efectivamente, cuando regula la professio juris, diga que a veces, por la indeterminación de la ley aplicable, que ya se cuidarán mucho las autoridades, léase notarios en nuestro caso principalmente, es decir, cuidado, hágalo usted bien, diga que es la ley X, la ley Y, y con este nombre la determine usted bien. Otra cosa es que realmente quede indeterminada la elección de la ley y entonces haya que deducirla de las expresiones que están dentro de ese acto de última voluntad. Pero si usted no lo expresa en un acto de última voluntad y ese acto de última voluntad no es válido, esa ley expresada como si no se hubiera puesto, porque es acto solemne. Otra cosa es la deducción, que el propio artículo 22, si no recuerdo mal, o el 23, ahora mismo no lo tengo aquí delante, expresa que se puede deducir de las expresiones contenidas en ese acto de última voluntad. Por ejemplo, nos ha hecho un acto expreso diciendo, se me aplique la ley española, pero cuando hago esa partición de herencia, sigo la ley española. Obviamente, ¿cuál es la deducción? Que en ese acto de última voluntad, en una sucesión transfronteriza, lo que se está planteando es que María Teresa Bendito, en este caso, quiere que se aplique la ley española y no otra. Aunque yo resida en Bélgica, que he residido durante 4 años. ¿Te das cuenta? Pero de ahí a deducir que ese acto de última voluntad no es solemne y que, por tanto, devenga inválido, la ley expresada vale como ley professio juris, elegida por este reglamento, yo creo, no es correcto. ¿Quién va a controlar que esa elección o que a la sucesión se le aplique la ley de la residencia habitual del difunto? Hasta ahora hemos estado todo el rato hablando del conflicto de leyes. Es decir, una única ley para el conjunto de la sucesión, en todas las fases de la sucesión y punto. Bueno, pues ahora, ¿quién me la reconoce? ¿Quién me la aplica? Pues antes también había un follón tremendo. Si era la propia autoridad que había resuelto esa sucesión, si era otra. Bueno, ahora se trata de que solo una única autoridad competente sea la que resuelva el conjunto de conflictos que provengan de una sucesión. Y por tanto, ¿cómo hacemos para que esto sea posible? Si antes la regla general en el conflicto de leyes era la residencia habitual del difunto en el momento de fallecimiento, ahora en el conflicto de autoridades, te pongo un ejemplo para que te pongas en situación. Si yo veo que en Bélgica, yo como cónyuge supéstite, me van a aplicar mejor derecho a esa sucesión, un usufructo de la totalidad de la herencia, que si me quedo en España, ¿dónde voy a ir yo a plantear la sucesión? Me voy a Bélgica, me voy a esa autoridad y me aplica la ley belga. Sin embargo, ahora esto ya no va a ser posible, porque lo que se quiere evitar es lo que se llama rush to court, es decir, running to court, correr al sitio allí donde me van a favorecer. Y por tanto, teniendo solamente una autoridad que aplique esa ley, no va a haber ese interés de ir al espacio europeo allá donde mejor se me vaya a tratar como heredero, legataria, lo que fuera. ¿Y esto cómo se hace? Pues haciendo un parangón. Si en ley aplicable, conflicto de leyes, hemos designado la ley de la residencia habitual del difunto en el momento del fallecimiento, vamos a hacer exactamente igual.
Vamos a coger la autoridad que mejor conozca esa ley y, por tanto, será la autoridad de aquella residencia habitual del difunto en el momento de fallecimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos hecho parangón entre la ley que utilizamos en el conflicto de leyes y la ley que utilizamos para designar la autoridad competente en esa sucesión. Que se pueda elegir también, se puede elegir, pero eso también a lo mejor es un poco más extenso de explicar la autoridad. Pero siempre que haya, eso sí que lo quiero puntualizar, siempre que haya una elección por parte del causante de la ley aplicable. Los herederos podrán elegir la autoridad que corresponda a esa elección hecha por el propio causante, que si no, tampoco podrían hacerlo. Nos queda otra parte muy importante, que es el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y documentos públicos. Nos hemos quedado, y malamente, en la autoridad competente en esa sucesión transfronteriza. Quizá otra de las partes especialmente bonitas que introduce el reglamento es cómo se facilita el reconocimiento de aquello que son las resultas de esas sucesiones tratadas por esa autoridad única de las que hablábamos. Las decisiones judiciales y no judiciales, esos documentos públicos, esas actas de notoriedad, testamento incluso, etcétera, etcétera, tienen que ser reconocidos en otra parte del espacio europeo y no podemos poner muchos obstáculos. ¿Para eso qué hacemos? Pues arbitrar un procedimiento de reconocimiento y ejecución de esas decisiones. Y al mismo tiempo, y es la gran novedad de este reglamento, es que introducimos un documento uniformado por el que preguntaremos su naturaleza a los invitados que vengan el próximo día, porque no es un documento habitual, es un documento que nace ex novo. Podemos quizá calificarlo de título ejecutivo europeo, pero que nunca había existido ninguno parecido en ninguna parte de Europa y que se llama el certificado sucesorio europeo. Estos dos temas nos quedan por tratar, quizás una de las grandes líneas de este reglamento y, bueno, pues por cuestiones de tiempo, además prefiero que lo hagan gente especialista en estos temas. Bueno, hoy también hemos contado con una especialista que trabajó 4 años durante su estancia en Bruselas precisamente en esta materia. María Teresa Bendito, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado para explicar y comentar el Reglamento Europeo de Sucesiones. Nos vemos pronto para cerrar la visión general del nuevo reglamento. Pues muchísimas gracias a vosotros. Termina aquí el programa de la UNED en Radio 3. Les esperamos mañana a la misma hora.